Me levanto a la mañana y tomo un café con leche. Y doy gracias por la vida, es tan rica como siempre. Bajo las escaleras, tranquilo para mi rumbo. Todos salen corriendo para el suyo, pero de repente me tiene que pasar aquel bondi rojo que no me va a parar. Estoy desesperado porque hoy me van a echar. Chofer descontrolado, ¿dónde vas a parar? Y cuando llego, ahí está el portero. Hola Juan, te van a matar, me dice, y acá empieza la oración de fe, la que no hice cuando me levanté. Y la historia no se termina, porque tuve que encarar a los jefes de alto rango, les tuve que explicar. Y ahora está todo bien, pero hay que laburar. Dios gracias te doy, todavía como van. Invité al portero y a todo el personal a que en el trabajo se pongan a cantar la canción de Dios, la canción sin igual. Esto parece loco, pero te va a gustar. La canción del Hijo de Dios, la cantaban todos a una voz. La canción del Hijo de Dios, si la cantas te harás sentir mejor. Invite al portero y a todo el personal a que en el trabajo se pongan a cantar la canción de Dios, la canción sin igual. Esto parece loco, pero les va a gustar. La canción del Hijo de Dios, la cantaban todos a una voz. La canción del Hijo de Dios, si la cantas te harás sentir mejor. La canción del Hijo de Dios, la cantaban todos a una voz. La canción del Hijo de Dios, si la cantas te harás sentir mejor. La canción del Hijo de Dios, la cantaban todos a una voz. La canción del Hijo de Dios, si la cantas te harás sentir mejor. En vivo. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Los saludo a todos en el nombre de Jesús. Gracias al Señor que nuevamente estamos aquí para hablar de la palabra del Señor y dándole gracias al Señor que nos ha cuidado. Y así también es la bendición que el Señor nos da cada día en nuestros corazones, es de seguir adelante y buscar el refugio y la protección de Él. Así que agradecida del Señor, agradecidos todos acá, como siempre, en familia, haciendo una reunión. Un día nos veremos todos. En este momento nadie quiere acompañarme visualmente, pero todos son, ¿cómo le llaman? Voz en off. Voz en off. Así que mis hermanos, bueno, les damos toda la bienvenida a los que se van a reunir y esperando en el Señor que, como todas las veces, le pedimos que nos dé su gracia, que nos dé su amor para poder hablar de su palabra. Así que vamos a saludar a mi hermana Carolina. Sí, que el Señor Jesús les bendiga a todos, que sea una nochecita de bendición, así como para nosotros también lo va a hacer. Amén, amén. Mi hermana Saray, nuestra compañera. Sí. Se empieza con la A. Perdón. Que muchas bendiciones a todos, que la palabra de ayer les ayude y les llegue al corazón. Amén, amén. Pastor. Amén, que el Señor Jesús lo bendiga. Estamos contentos que gane Chile. Usted siempre por su partido, ¿eh? Y que el Señor Jesús lo bendiga a todos. Amén. Gracias al Señor porque la verdad que el Señor nos ha ayudado mucho como familia y nos ha cuidado, nos ha protegido
y esperando de que el Señor siga con nosotros, mis hermanos. Bueno, ha sido toda una panorámica esto, triste, porque algunos han tenido que partir, otros están todavía en los hospitales, y así algunos como están trabajando, pero así también el Señor cada día nos da confianza para seguir adelante, y eso es gratificante para nuestras vidas. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor. También saludo a mi hermano José, que se integró ahora. Salude así. Bueno, está comiendo pancito. Pastor, oremos para que empecemos. Amén. Amén. Gracias, Jesús amado, te damos por tu gran amor y misericordia, Jesús, por la hermosa oportunidad que nos da en esta noche de poder, Jesús amado, hacer este hermoso trabajo, de predicar tu palabra, Jesús, a través de esta herramienta en la cual nos pusiste en este día. Señor, creemos que va a ser de mucha bendición. Desde ya en nuestros corazones ha sido así, porque estamos dispuestos a hacer tu obra cuando tú nos mandas. Jesús amado, creemos que la palabra no vuelve vacía, por lo tanto los corazones que van a estar dispuestos en este momento o lo escucharán después, creemos que la palabra del Señor tocará su vida poderosamente. Bendícenos como lo has hecho hasta el día de hoy. Solamente te damos honra, gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. De su gracia, de su amor, Señor. Gracias, Señor. Amén. La palabra del Señor está en... Ya, mi hermano José, salude. Bueno, los saludo a todos en el nombre de Jesús. Amén. Me pillaron con la boca llena, por eso no pude. Pero bueno, dando gracias a Dios que un día más lo regaló a cada uno de nosotros y tengan hasta fuerza, sigamos adelante. Así como decía hermana Norma, que esta pandemia lo ha atrapado a casi a todos, pero con ayuda del Señor vamos a poder seguir adelante. Porque hay muchos hermanos que tienen el COVID, están en los hospitales, pero el Señor va a hacer su obra. El Señor sabe hasta dónde nosotros podemos llegar, nos lo da más carga de lo que podemos llevar. Amén. Pero es importante esto, que sigamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Es verdad. Con su ayuda podemos vencer todo obstáculo, ¿no es cierto? Amén. Bueno, vamos a leer San Juan 5:39. San Juan 5:39 es una palabra que el Señor nos manda para escudriñar. Y estamos en tiempos peligrosos. El enemigo se está encargando rápidamente de tomar las vidas, los corazones, de hacerlos caer en error, confundir, porque ese es su trabajo. Porque si le damos cabida, trabaja mucho mejor. Pero como tenemos la palabra del Señor, le queremos ganar ventaja, ¿no es cierto? Hermana Carolina. Leo en el nombre de Jesús, dice: Amén. escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Bueno, es una palabra muy conocida y es el tiempo que empecemos a escudriñar las escrituras, empecemos a recordarlas en nuestros corazones, porque parece que en ella dice, tenéis la vida eterna. Y ella dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿no es cierto? Porque conociendo esta palabra hermosa que está en este libro, que para algunos les cuesta entenderla, y cuando uno se deja de leerla por un tiempo, el Señor permite de una forma u otra recordarla en nuestros corazones, pero cuesta hacer el hábito para leerla, porque uno encuentra un texto y de repente no lo entiende, pero si usted escudriñamos, el Señor empieza a mover al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, y así nos lo damos cuenta cuando el Señor nos empieza a hablarnos, a entregarnos algo, y encontramos que sentimos a Dios cerquita, ¿no es cierto?
Sí, aquí, hermana Carolina, yo sé que la vuelvo loca que para que busquemos los textos. Mire, aquí en Mateo 12, hermana Carolina, sí, tranquila. Aquí en Mateo 12, algo muy particular. El Señor en Mateo 12:1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿El 2, mi hermana Carlina? Dice, viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mire lo que pasa acá. Un día de reposo en el lugar, en los tiempos de Jerusalén, cuando el Señor Jesús estaba visitando esa ciudad, le dio hambre, dice, a los discípulos y empezaron a comer espigas, dice. Y fue en un día sábado. Y estos fariseos, al darse cuenta de lo que estaban haciendo, no era bueno para sus leyes. Ellos tenían leyes de que los días sábados había que guardarlo, no había que comer, era un día como santo para ellos, un día muy especial que no, en lo posible, no hacer nada. No se trabajaba nada. Yo me acuerdo que cuando estábamos chicas, bueno, hasta ahora se ha ido perdiendo eso con los años, no hace muchos años que se perdió esto, que el día de la Semana Santa, esos 3 días, no se trabajaba, no se hacía nada, era como tomarlo muy especial esos 3 días. Y yo me recuerdo, bueno, con el tiempo, uno conociendo al Señor, uno igual hace las cosas, cocina, come, y ciertas comidas no se hacen ese día, esos 3 días santos, porque era una costumbre. Y mi madre en esos tiempos no conocía al Señor, y nosotros tampoco, y mi madre nos hacía guardar los 3 días de los días 13, 14 de los días santos, que es el mes de abril. Y nos hacía guardar esos 3 días que ella cocinaba el día, por ejemplo, si caía jueves, cocinaba para 3 días. En lo posible que no hiciéramos nada y nos hacía guardar esos 3 días. Y antiguamente era más mirado el que lo rompía, el que no lo hacía, era muy mal mirado. Podía pasar algo. Podía pasar algo que Dios nos iba a castigar. Iba a pasar algo terrible porque estábamos desobedeciendo un día de mandato. Y era de todo el país y no sé si en otros países. Por lo menos, para hablar más o menos de una tradición. Bueno, aquí, si recordamos en los tiempos en Deuteronomio, en Levítico, el Señor le dio ley a Moisés, ¿no es cierto? Sí. Pero era para ordenar al pueblo, para que se sujetara al pueblo y entendiera y conociera a Dios. Por eso se dieron esas leyes. Pero con los años, imagínense, pasaron ¿cuántos años? 400 años, más que cuando el Señor llegó a este lugar, a Jerusalén, naciera, creciera, pasaron otros años más. Entonces, la generación que el Señor le dio la ley en los tiempos de Moisés ya estaban muertos, ¿no es cierto?, sepultados. Entonces, en generación se fueron olvidando y a través de eso empezaron a salir estos fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, el judaísmo, y salieron varias sectas, varias cosas religiosas, que al final fue metiendo la mano el hombre, fue añadiéndole o interpretarla al hombre como él quisiera. Es lo mismo que les puse ejemplo los 3 días que guardábamos, ¿no es cierto?, sin hacer nada, porque si no Dios nos iba a castigar, hasta que conocimos al Señor. Pero cuando no lo conocíamos, yo creo que nuestros padres y varios hicimos esos días que no barríamos, no encerábamos, estábamos todos tranquilos, y a lo mejor más de alguien iba a la iglesia católica. Mi madre no nos llevó nunca a su lugar, se quedó en la casa con nosotros. Entonces nacieron se formó una religión, la ley del Señor, la ley en los tiempos de Moisés. Se formó una religión, se formó confusión, un estorbo, los llevó al error.
Y sabe, lo más hermoso que me llama la atención en esto es que uno siempre se pregunta qué rico que el Señor nació y todo por salvarnos, pero también vino en los tiempos del Señor en la tierra, también vino a rescatar y sacar del error a los fariseos, a los saduceos, a los intérpretes de la ley. ¿Por qué? Porque estaban guardando tanto las cosas y que lo estaban dejándose llevar más por la ley, como por las ordenanzas, como lo estaba haciendo el hombre, no como Dios. Sí. ¿No es cierto? La hermana Bernardo nos comenta que es verdad que nosotras, dice, dejábamos hasta el pasto cortado para los animales. Aleluya. Apóyanos con estas tradiciones, mi hermana Bernardita. Yo estaba chiquita y yo creo que usted, acuérdese de otras cosas más que nos hacían guardar por ese día. 3 días eran de respeto, de devoción. No se comía carne. No se comía carne tampoco. Y todos peleando por el pescado. Mi mamá me acuerdo que nos hacía el salmón o el atún, que era muy escaso, y ella nos hacía ensaladita de el atún con cebollita, cosas así. Eso era. Así que si tiene más aporte mi hermana Bernardita, póngalo nomás. Porque vamos a hablar de las tradiciones. ¿Cómo nos llevan a confundir las tradiciones? Sobre todo mi hermana Bernardita, que ella sabe mejor que nosotros. Exacto. Ya, entonces, ¿qué pasó con esto? Que ellos tuvieron hambre y para los fariseos, en recoger espigas y para comer, solamente en recoger espigas ya estaban faltando a la ley del sábado, no hacer nada. Y bendito es su nombre, porque el Señor vino eso. Aquí nos vamos a dar cuenta que el Señor pareciera como discusión, pelea. No, Él lo que quería sacar el error de lo que llevaban todas esas costumbres los hombres. Que eso nunca Dios quiso. Entonces, pero Él les dijo en el versículo 3, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando Él y los que con Él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Ya, ahí ya sacó algo que por hambre David hizo algo ilícito, pero por hambre lo hizo. Y yo creo que conociendo la ley y todo, a lo mejor si hubiera habido un sacerdote y todo, se hubiera dicho, no, eso no se debe hacer, pero David lo hizo, ¿no es cierto? O no, dice, o no habéis leído en la ley como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanaban el día y son sin culpa. ¿Qué dice el 6, mi hermana Carlina? Dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Amén. ¿Y qué dice el 7? Y si supisteis, no, si supieses, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. No condenaréis a los inocentes, ¿no es cierto? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí le estaba hablando a los fariseos, porque estaban alegando por un día y ellos como profanaban en el día de reposo en el templo, los sacerdotes. Aquí podemos... Predica pero no practica. Exacto. El temor de los saduceos, como los fariseos, era que como Dios estaba predicando, como Dios estaba hablando y sacaba la escritura, es como que se quería interponer todo el pueblo, ya tenían todo el pueblo acostumbrado a escuchar sus sermones, porque a ellos les convenía que el pueblo obedeciera, porque era un pueblo, los saduceos eran y los fariseos eran ricos. Estos sacerdotes eran ricos, tenían buena economía, eran a tal punto que eran como prestamistas. Entonces, ¿qué pasaba? De que ellos manejaban al pueblo económicamente a los pobres, porque el Señor dice que bienaventurados los pobres, ¿no es cierto? La bienaventuranza del capítulo 5 dice
el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor empezó a hablar en un monte, la bienaventuranza. Y esto ya a los fariseos no les gustaba, porque ya estaban hablando de Dios, y según ellos no estaban hablando de la ley de Moisés, porque ellos eran muy guardadores de la ley de Moisés. Entonces, el Señor le estaba explicando de los errores que ellos cometían con la misma ley, pero a otros lo querían someterlo. Exacto. ¿No es cierto? Después Eran muy familiares. sí, es como que estamos viviéndolo ahora, ¿eh? Sí, eso qué bueno que usted lo dijo. Sí. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayera en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, dice, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, porque vieron a este hombre llamado Jesús que estaba rompiendo las reglas de ellos, estaba rompiendo las costumbres, y el Señor empezó a darle mucho con el día sábado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Vino a romper las tradiciones. A romper las tradiciones, no romper la ley. Exacto. Porque la ley, él la hizo que la escribiera, pero ¿quién las corrompió? El hombre. Una vez más. Una vez más. Bueno, el Señor tan inteligente se salió de ese lugar, dice, y seguía sanando. ¿No es cierto? Sí. Cualquiera diría que como que Dios quería hacer la contraria y llevarle la contraria a todos. Y no era eso, sino haciéndoles entender que la misericordia estaba primero. Además, le dio ejemplo la oveja, porque eran tan dados a su riqueza que ellos no querían perder nada, así que no la vendían. O a veces ofrecían todo esto, los sanos, lo ofrecían como holocausto, y los que estaban con pata rota o dañados, ¿qué hacían? Se lo regalaban a lo mejor a los pobres, porque para ellos no les servía. Entonces, eso es como que les daba algo de honorabilidad, algo de que eran buenos. Eso es lo que hicieron ellos. La ley del Señor la hicieron que ellos estaban haciendo un bien, obrando para bien, ayudando al pueblo, dándole al pueblo, pero era lo que sobraba. Y Dios nos dejó las leyes para que se tomara dominio de un pueblo. No, era para que la ley era para que se le diera libertad y miraran quién hizo esa ley, quién estaba en los cielos. Porque Moisés ni un momento dijo, esta es mi ley que yo pongo. No, que Jehová es la que me da. Claro, lleva al respeto, no a la opresión. Exactamente. Prepara una alabanza, pastor. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Ellos guardaban la ley y nombraban a Moisés como su maestro y su líder. Pero Moisés en un momento dijo, esto es mío. A ellos les convenía decir, Moisés escribió esto, Moisés escribió lo otro, ¿no es cierto?, para tomar dominio del pueblo. Aquí en Mateo 15, mi hermana Carolina. Como siempre, las buenas obras se malinterpretan
Es que Dios dejó eso para, claro. para que el pueblo se volviera su vista a Dios. Amén. Y no a la idolatría, porque se volvieron locos después de salir de Egipto, porque tanta opresión que ellos tenían de ser esclavos y de repente tener la libertad. Claro, lo que pasa es que, fíjate que en esto también nosotros nos aprovechamos de esto, y a veces es un error. Es que está libre de albedrío, ¿no es cierto? Que leemos la mitad, ¿no? Claro, es que está bien, mira, todo es respetable, pero mira, mirando como libre albedrío, es que tengo que dirigirme con mi propia opinión. Exacto. Tengo que dirigirme por lo que yo veo, con mi propia fuerza y todo. Eso es mi libre albedrío. Claro que conozco a Dios, ¿no es cierto? Pero voy sin Dios. Exacto. Porque soy yo la que voy a hacer primero. Y eso es lo que le estaba haciendo entender el Señor Jesús a los fariseos. ¿Por qué guardáis tanto los sábados? Porque nombraban a Moisés como su líder, como ley. A ella le encantaba tener ese dominio, esa grandeza. Y esos 3 días santos, bueno, era así. Lo guardábamos todo. Sí. La hermana Gloria también comentaba que en esos 3 días solo se comía pescado. Exacto. Así que el pescado era muy difícil conseguirlo porque no es carísimo. Porque si no conseguíamos la feria, antes no había muchas ferias tampoco. No como ahora hay distintos. Claro, ir al mercado y alguien tenía que ir a comprar y conseguir el pescado. Yo me acuerdo que mi mamá se hacía un grupo de vecinos y alguien le iba a comprar el pescado porque nadie podía salir así tan lejos, porque todo era lejos. La feria no es como ahora que tenemos feria de martes a domingo en distintos lugares. O sea, era un día la feria y no tenía todo. O si no, había que ir a Mapocho, a La Vega. La Vega era muy famosa en esos tiempos, se llenaba, era en nuestra feria. Entonces había que tomar la micro y viajar. Todo eso no estaba cercano, no sé si alguna hermana se acuerda de eso. Entonces era muy difícil y era como más anhelo, y después era el día Domingo Ramos, que yo me acuerdo que se paseaba por los pasajes, las calles, paseando a la Virgencita y con la famosa hoja de palmera. ¿Ya? Y bueno, todos fuimos participantes de todo eso. Y bueno, yo no es que esté juzgando en este momento, sino que era una tradición y era gustosa. Era tan devoto y de devoción esos de 3 días que todos estábamos en paz. Sí, la hermana Bernarda nos comenta que en ese tiempo había pescado en el río. Solo se sacaban de 8 a 10 pescados porque eran 11. Los abuelos y 9 nietos. El pan se amasaba para los 3 días. Amén. Y la comida en la carnicería de Mayas, el agua para nosotros y para todos los animales. No había agua potable, se llenaban tambores de agua que venía por la sequía. Aleluya. Todo barrido y mucho silencio los 3 días. Sí, no se escuchaba radio, nada. Era de meditación, era una devoción a Dios y bueno, ya cuanto más. Pero yo creo que era cuanto más que a Dios. Es como acá, que le debía más a Moisés, a su líder. Exacto. Y no a Jehová o al Mesías. O a la palabra. Nada. Exacto. Entonces, gracias al Señor que nos ha abierto el entendimiento. Así que bendito es su nombre. Bueno, nunca está. Ya, entonces estamos 15-14. Dice, ahí lo que decía mi hermana Carolina. ¿Qué dice ahí? Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aleluya, amén. Aleluya. Qué hermoso, mi hermano, que nosotros podemos decir algo diferente. Pastor, ¿cantamos? Amén. Abre los cielos
sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado. Se acabó. Tu viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos aquí, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio. Haz tu remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Haz llover. Haz llover. Haz llover. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Manda la lluvia. Amén, amén. Necesitamos en estos tiempos la lluvia del Señor. Necesitamos las bendiciones del Señor en nuestros corazones. Necesitamos que el Señor cada día nos abra más el entendimiento, más y más. ¿Por qué? Porque van a venir días peligrosos. Días que va a haber confusión. Pareciera del pasado esto, pero ahora estamos en un presente y falta poco, es lo que pueda pasar. Entonces hay que estar atentos, muy atentos, con el corazón y nuestra mente abierta para comprender. Además, el Señor, gracias al Señor, hemos aprendido muchas cosas, tuvimos una buena escuela y nuestro apóstol ya está descansando. ¿Quién no aprendió de él? Y él dejó dejó muy legado, aunque esté mucha división, la iglesia con distintos nombres del legado que nos dejó él, la doctrina no ha cambiado.
La doctrina sigue en nosotros, su palabra sigue, como el Señor cada día ese ministro le daba entendimiento y sabiduría para enseñarnos. Así que es hermoso. Mire, voy a buscar, encontré algo más, mi hermana Carolina, otro error más que el Señor le hacía entender a estos fariseos. Dice, entonces, el 15, entonces se acercaron el uno a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Sigue. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Aleluya. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invadido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué dice el 7? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Gloria a Jesús. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entender. Ya, dejó de lado a los fariseos, a todos los que se estaban preguntando puras necedades, y que se dirigió al pueblo que le escuchaba, porque eso es lo que le interesaba al Señor, que el pueblo le escuchara y dejar esa semillita en sus corazones, y también que escucharan los discípulos. Aleluya. Dice, entonces acercando a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Se ofendieron mucho. Aquí la hermana Gloria dice, solo se santificaban solo 3 días y el resto del año su vida normal. Claro, amén. ¿Verdad? Amén. Y acá la hermana Bernarda nos dice, los abuelos mataban todos los años a nuestro Señor Jesucristo y nosotras le seguíamos en esta costumbre. Yo hasta que con la gracia de nuestro Señor Jesús y mi hermana Lidia me trajo con dolor, amén. Porque de lo contrario no habría conocido a nuestro Señor Jesús. Gracias a mi pastor y hermano. Amén, gloria a Jesús, amén. Nuestra hermana Bernarda es la mejor testigo que tenemos de lo que ella vivió, de dónde sacó y lo que se vive. Esto es lo que el Señor quería, lo que dice mi hermana Bernarda. Pura, sí, eso es lo que el Señor quería sacar a ese pueblo. Eso es lo que el cambio. El abrir no solamente los ojos, sino que la mente, el corazón, el alma, porque era un todo, porque como a veces nos comenta la hermana Bernarda de su cambio, ella siempre nos dice, ¿por qué no lo conocí antes? Pero todo tuvo su tiempo, sí. Y ahora es nuestro mayor ejemplo de que Dios es de vida, es cambio, sí. Y es seguridad. Amén. Mire, ahora vamos a leer el capítulo 16 de Mateo, y aquí ya el Señor habla a los discípulos, en versículo 5. ¿Lo tiene? Sí, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y dice el 8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántos cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Qué dice el 11? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan Aleluya. Que os dije que os guardaseis
Bendito de la Jesús. levadura de los fariseos y de los saduceos. Aleluya. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Qué hermosa tarea del Señor hablarle a esta gente. Él tuvo que venir porque si no, imagínense, nosotros siempre miramos que el Señor murió por nosotros, nos dio una gran salvación, pero hizo una gran predicación en la tierra para abrir el entendimiento. Imagínense una palabra del pasado, tantos siglos atrás, y la leemos ahora que entendimos y nos trae gozo. Y lo mismo de ahora, porque la palabra, casi siempre los hermanos que hacen su palabra como ley y no dejan de que Dios haga la obra, sino que empieza la prohibición y como que empieza Juan Bautista, sale de ellos y cortando cabeza, cortando a los más lindos jóvenes, obreras, trabajadoras, enseñadoras, y arrasan con todo. Amén. Porque lo hacen ley. Pero acá el Señor lo hace ver de otra forma, que no seamos tan literal, sino que veamos más allá. Amén. Porque Amén. Él dijo algo, es como una metáfora, pero ellos fueron tan literal que... Claro, es que no la ley, por eso tenían sometido al pueblo, al lugar donde estaba el Señor, a Israel o Jerusalén, donde Él caminaba, lo tenía ahí. Los fariseos y los saduceos lo tenían la palabra literal. Entonces por eso se hacía. ¿Acaso esos 3 días que guardábamos no eran literal? ¿No es cierto? Sí. Como dice mi hermana Gloria, que lo guardábamos esos 3 días y después hacíamos, como decía mi abuelita, samba y canuta. Sí. Entonces, al final, yo creo que si algún fue fiel ese día, esos 3 días, yo creo que por la misericordia, el Señor se alegraba por algunos corazones. Bueno, nosotros estábamos en tradiciones todavía también con mi madre. Así que... Y mi mami, ¿quién es la que decía? No, ¿y para qué tanto? Si no son ni chicha ni limonada. Claro. Sí. Eran dichos de nuestra abuela. Yo creo que mi hermana Bernarda se acordará de muchos dichos. Y bueno, para que vean ustedes, vivimos un tiempo así. Y por eso los mismos apóstoles no podían entender. Imagínense viendo el milagro que el Señor hizo ante sus ojos, el Señor se lo hizo recordar. ¿No es cierto? Que leíamos recién el capítulo 16. El Señor le hizo recordar, pero ¿cómo si viste que se multiplicaron en todas las cestas que recogimos? Eso está muy cegado. Es cuando uno tiene muy pegada la rutina, tenemos pegado el mismo pensamiento y no queremos cambiar el chip. Y eso sucede cuando decimos, no, esto tiene razón. Por eso cuesta mucho que crean a este evangelio. Cuesta mucho que crean que Dios hace milagros. Cuesta mucha gente que uno al orar, nosotros estamos orando por alguien, mis hermanos, y resulta que no le creen al Señor. Nosotros le ofrecimos para orarle, hicimos todo lo posible, pero por no creer a la oración, por no creer en este Dios, en un medio de que cuando uno ora con fe, el Señor liberta, el Señor sana. Son palabras tan sencillas de nuestra boca, pero como no creen, imagínense cómo el Señor tuvo que hacer entender a estos discípulos todo el tiempo que estuvieron cerca de Él. Esos 3 años que estuvieron a lo mejor muy cortos predicando, el Señor lo más que quiso, yo creo que el Señor hubiera sido tan lindo a Él, que hubiera dicho, y Él hubiera sido sus dedos, y le abrió inmediatamente el entendimiento, pero Él respetando a la raza humana. Exacto, al pensamiento. El libre albedrío, sí. Pensando, yo creo que igual el Señor lo hizo pensando en que íbamos a elegir por nuestra propia voluntad hacer el bien. Claro, pero no lo hicimos, pero mismo ese tiempo nos damos cuenta que estaban cerrados, ciegos, porque Él dice, un ciego lleva a otro ciego. ¿Cómo va a guiar un ciego a otro ciego? Ciegos y ciegos. Exacto. Entonces, a veces somos ciegos de corazón, ciegos de mente. A veces nos cuesta hacer razonar y a veces eso trae discusión, ¿no es cierto? Mira,
nos vamos a ir a otra palabra. Pablo, por ejemplo, en Hechos 26:5, Pablo confiesa que él era fariseo, ahí en esa parte. Entonces Pablo, ¿por qué estaba cerrado a él también en esos tiempos y perseguía a la iglesia? Porque estaba metido en las tradiciones. Voy a poner el ejemplo a Pablo en la Biblia. Y lo real a mi hermana Bernarda. Es lo real que tenemos a mi hermana Bernarda. Y en lo real lo digo porque muchos de nosotros, con mi hermana Gloria, y cuántas de nosotros teníamos las tradiciones. Pero voy a mirar a mi hermana Bernarda por la edad. ¿Ah? No, porque éramos jóvenes, éramos tiempos. Pero mi hermana Bernarda siempre dice lo mismo. Sí, que lo hubiera conocido de pequeña, de su juventud ella, pero la conoció a cierta edad. Pero es un lindo ejemplo también, a cierta edad, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dice Hechos 26:5, mi hermana Carlina? Sí, dice el nombre de Jesús, dice, Amén. los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y Eso. ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros Aleluya, padres, Jesús. soy llamado a juicio. Aleluya. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente Jesús. a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Eso, porque también, a pesar que los mismos judíos, los sacerdotes, entre fariseos y saduceos, los mismos judíos tenían otro conocimiento. Ellos esperaban al Mesías de otra forma. Claro, en ese tiempo estaban los rabinos, que al Señor también le decían rabí, porque ya es como que los judíos, como que la forma que predicaba el Señor como que se parecía a la forma que como Dios enseñaba, predicaba en esos tiempos, como que se parecía un poco a los judíos, ¿no es cierto? Pero se confundían con los fariseos y con los saduceos, se confundían y tenían miedo de declarar que a lo mejor estaban de acuerdo con el Señor, que sí que lo que hablaba el Señor era palabra de Dios y que era Dios mismo. Les costaba mucho a ellos. Y eso también nos pasa a muchos y le pasarán a muchos ahora, que a veces uno le habla a alguien de la palabra del Señor, les cuesta que entiendan que ven a Dios tan lejos, pero gracias al Señor que cada uno de nosotros, Señor, ha hecho un testimonio, nos ha sacado las vendas y nos ha dado palabras para hablarle a estas personas, ¿no es cierto? A nuestros vecinos, al lugar de trabajo, y gracias al Señor que lo hablamos con convencimiento, porque sabemos de lo que el Señor nos ha hecho entender y de lo que nos ha librado, a pesar de las pruebas, de enfermedades, el Señor nos ha librado, ¿no es cierto? Y la conformidad también que el Señor dará a todos los que han perdido a sus parientes. Aquí en San Juan 7, mi hermana Carolina, aquí dice en San Juan 7:32, dice: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Qué es lo que escuchaban ya los fariseos? De que el Señor ya se estaba declarando a sí mismo. Por ejemplo, en 7:27 dice: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Entonces el Señor ya se estaba declarando de que alguien lo había enviado, alguien muy especial, algo muy divino, ¿no es cierto? Exacto. ¿No es cierto? Que ya venía del cielo, ¿no es cierto? Sí. Y esto le traía mucho enojo a los fariseos. Léame el 33, mi hermana Carlina. ¿Cuál? 33. ¿Sí? Dice, entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Amén. Me buscaréis y no me hallaréis,
y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Y qué dice después? Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? ¿Que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Son muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas. Pero el que no es... Sí, Exacto. parece un trabalengua, pero si lo ponemos a plano de hoy, cuando le hemos hablado a alguien, ¿acaso no hemos escuchado una pregunta de esta? ¿Pero a dónde iremos? ¿Existe la vida eterna? ¿Sí o no? Lo primero que dice cuando uno abre un plan de salvación, que de aquí hay una vida nueva, hay un cielo nuevo, que se llama... ¿Pero habrá eso? ¿Están seguros que hay eso? ¿No es cierto? ¿Vendrá el que dijo que vendría? ¿Hallaré en mi oración, hallaré a Dios? Así es. Hemos escuchado preguntas así, yo lo he escuchado. Y cuando escuchamos a gente como ahora, en estos tiempos, haciéndose preguntas así, yo creo que lo primero que se viene a nuestra mente, a nuestro corazón, las preguntas que hacía la misma gente o los mismos discípulos le decían al Señor Jesús. Amén. ¿No es cierto? Pero lo más hermoso de esto es cuando le habla en el versículo 37. ¿Qué dice, hermana Carolina? Aquí Dice, viene una promesa. En el último y gran día de las fiestas, Jesús le puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, amén. Amén. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, Amén. pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. Pero se adelantó. Se adelantó en decirle algo ya. Es que con tanta pregunta Sí, que eso. se enredaban solo en vez Esa- de a lo mejor no ser tan literales, pues ese es el problema Es que eso, teniendo a Jesús Es que mismo ahí, mira, eran todos tan literales. miremos esto. Miremoslo así, como hombre a nuestro Jesús, como hombre. Los saduceos, los judíos, los fariseos, todo el pueblo ahí, imagínense, todos conocían ya literalmente las leyes de Moisés y ellos no se daban cuenta que era la misma palabra que Dios le dio a Moisés y Dios la estaba repitiendo, pero repitiendo a sí mismo, yo, y eso les costaba entender cómo un hombre podía hablar de Dios con tanta veracidad, con propiedad, con tanta seguridad y siendo pobre, no tenía dónde dormir, no tenía dónde recostar su cabeza, nada. Pero los saduceos, los fariseos, todos tenían casa, todos tenían riqueza. Entonces, la gente estaba confundida y con mucha razón se hacían todas esas preguntas. Pero Dios, tan amable y tan amoroso, hace una promesa y dice, vendrá algo. Ya está hablando el Consolador del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice que correrán como ríos de agua viva y nosotros que lo hemos sentido, esta parte lo sentimos como río de agua viva, es como el río que limpia. Y yo creo que más los dejó desconectado un poco cuando acá en el verso 29 dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Eso. Entonces, Por eso no, es claro, porque ellos solamente de una forma u otra, palabras de hombre, una ley que era divina. Las leyes eran, Dios las había mandado para que el pueblo se ordenara, se sujetara a las leyes de Dios para que le fuera bien a donde quisiera, pero las generaciones fueron y se olvidaron. Al final quedó todo literal. El Señor dice que no vino a cambiar la ley, sino que la vino como a aclararla, a sacarlos del error, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? De que, por eso después en el libro de Juan, en el libro de San Juan, habla mucho Dios
cómo Él se hace presente, dice, yo soy el pan de vida, dice, yo soy la vid verdadera, yo los haré libre, ¿no es cierto? Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Entonces, pareciera que más los confundiera, pero el Señor, como es tan sabio, sabía que todas esas palabras se iban a quedar en su corazón, aunque parezca confusa, porque iba a llegar un momento, Él cuando ya iba a partir, el Señor le iba a aclararla. Exacto. Pero estaba sembrando Él estaba sembrando, ¿no es cierto? Sí. Y ahora, mi hermana Carolina, vamos a partir con los textos que le di y los vamos a leer uno por uno, porque espero, mi hermana, que esté claro lo que... ¿Qué hizo usted, pastor? ¿Se ve claro? Claro. ¿Sí? Como el agua. No, mientras hablaban de que la gente no cree, me acordaba de la última vez que fui al cementerio, hace muy poquito, y tuvimos la oportunidad de despedir a un familiar, lamentablemente por el tema del COVID. Y claro, ahí uno se da cuenta que no todos entienden cuando uno habla de esta salvación tan hermosa que nosotros ya la sabemos y la conocemos. Y uno con amor trata de hacerle entender a la gente de que la persona que está ahí ya no está sufriendo, ya está descansando. Obviamente si ha descansado en Cristo Jesús. Obviamente tampoco, si no llegara a ser así, tampoco uno con mucho tino da a conocer la palabra para aquellos que están presentes y vivos. Claro, amén, ¿entiendes? Amén. Y para que simplemente la palabra del Señor sea predicada, pero yo me recuerdo que ese día había como 30 personas. Amén. Y gracias a Dios porque nos permitió juntar esa gente y poder entrar al cementerio, porque con todos los protocolos que hoy hay es complejo. Y tuvimos el privilegio de poder hablar por un momento la palabra del Señor, y habló primero un pastor que era entre comillas, era de una de las primas, y yo tomándome un poquito cuando me dieron la oportunidad de esa misma base, les daba a entender, entre comillas, lo mismo, pero con otro punto de vista, de que Dios está presente en todo momento, y aunque usted no lo crea, es una realidad. Puede parecer un cuento, una fábula, una locura para el hombre, pero es una realidad. Y qué mayor ejemplos, aunque usted no lo crea, la misma sociedad, la misma humanidad ha dividido estos siglos en un antes y un después de Cristo. Amén. O sea, no lo puede negar en ningún momento, o sea, dándole a conocer que sí, Dios existe. Sí, Señor, y consuela los corazones realmente que están necesitados. ¿Y que estuvo en la tierra? Sí. Siempre nos... Exacto. Qué bueno que mencionó eso, pastor del cementerio, porque ahí va de todo, ¿no es cierto? Conocedores, no conocedores, claro, y están en las tradiciones, uno se da cuenta. Y uno siente y obviamente observa a gente que queda mirando y escuchando a ver qué está hablando, y uno siente que cuando le está llegando a la gente. Claro, y se preguntarán, ¿pero por qué? Claro, ¿Por qué habla así? ¿Será verdad? ¿Será verdad de lo que se está hablando? Imagínense cómo... Están igual como exacto, amén. Por eso es tan real y verdadera la palabra del Señor que yo cuando leí el capítulo 16 de Mateo, del 5, cuando le dice, pero ¿cómo si tú me viste? Ustedes me vieron hacer esto. Y a veces tenemos mala memoria. Por eso el Señor nos hace recordar para que... La rutina te lleva a vivir el día y muchas veces... Nos entretiene los afanes y todas esas cosas. Mira, San Juan tiene 10:34. 10:34. ¿Sí? Sí. Y dice, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿dioses sois? Sí, llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y entre comillas dice, la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre,
no me creáis. Mas si las hago, No me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. amén, amén. Él estaba diciendo que era una misma persona, ¿no es cierto? Y eso también a algunos en este tiempo les cuesta entender. Imagínate, qué hermoso que el Señor haya abierto nuestro entendimiento para entender todo esto. Sí. Y tratar de comprender los que no lo saben. Mire, vamos a Lucas 24, hija. Y usted prepare otra alabanza, pastor, para que vayamos 24, cerrando. ¿cuánto? 24, 27. Dice, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él les decía. Amén. ¿No es cierto? Esto de aquí le está hablando a los dos que iban camino a Emaús. Qué hermoso, ¿eh? Y dice que entonces cuando el Señor le hablaba y todo, y le hablaba de la palabra, dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. El Señor como que le hizo que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció. ¿Qué dice el 32? 24-32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Aleluya. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Qué hermoso. Por eso leíamos el texto principal, ¿no es cierto? Escudriñar las escrituras. El Señor le habló a la escritura también a estos dos hombres, camino a Emaús. Y por eso ellos dicen, y se decían, y cuando nos abría las escrituras. Por eso es necesario leer este libro. De primero cuesta hacerlo, el hábito, a veces uno no entiende nada, y todos pasamos por eso. Pero cuando uno deja que poner el sentido, el Señor en nosotros, la vamos a entender. Pero si usted la quiere aprenderla literalmente, según lo que usted cree, se va a confundir, como tuvieron muchos confundidos acá. Pero si usted deja que el Señor le enseñe, el Señor le va a enseñar. Mira, veamos Romanos 15-14. Saltémonos más porque ya la hora ha avanzado, hermano pastor. Sí. Romanos 15-14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. ¿No es cierto? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Eso se trata de la Escritura. Ahora en 1 Corintios 13, 1 Corintios 3 y 4. 15, 3 y 4, eso. 15, 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén, amén, hija. Y que apareció a Cefas y después los 12. Sí, Señor. Amén. Gálatas 3. No quiero interrumpir esta cadena. Gálatas 3, 6. Dice así:
Si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán bendecidos todas las naciones. Amén. Benditas todas las naciones. Sí. Y 2 Timoteo 14, 15 y 16. Qué hermoso. Hermosa la palabra del Señor cuando nos guía. Las Escrituras, lo que dice la palabra del Señor para guiarnos, para conducirnos, ¿no es cierto? 2 de Timoteo, pues acá, era el 3. No sé dónde saqué, bueno, me impide mucho, claro, no está. El 3, 15. 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que la palabra del Señor nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Así que no porque el Señor nos dio una sabiduría, nos dio entendimiento de algo en la Escritura, somos más sabios que otros. No los pongamos por encima, porque ese fue el error de los fariseos y los saduceos, que por ellos ser ricos, ser acomodados y por tener la palabra de Moisés según a su manera, se creían mucho más superiores que al pueblo o al mismo judío, a sus hermanos. Entonces, cuando vino el Señor y Dios empezó a predicar la palabra como corresponde, a sacarlo de errores, ellos se sintieron de que venía alguien como desconocido a ser superior a ellos. Por eso no lo soportaron y por eso intentaban muchas veces matarlos, porque ellos se dejaron literalmente por la Escritura. En ningún momento había sanidad o había un milagro. Entonces Dios, cuando empezó a sanar, fue algo mucho más lejos para ellos, más confusión, que un hombre podía perdonar pecado, podía decirle a alguien: tu fe te ha salvado, no peques más, ¿no es cierto? Así es. Entonces para ellos solamente era la voz audible que le hablaba a Moisés. Es como que tenían que escuchar una voz para que pasara un milagro, una sanidad. ¿Esto lo cantamos? Así que, mis hermanos, Amén. ha sido... Me fascinó esta palabra a mí. Saludamos a todos nuestros hermanos. Sí, salude. Está la hermana, como siempre, la Pinchi. Está mi hermana Vivi, que se me bendiga. Besito, mi Más hermana. conocida como la Pinchi. Sí, mi hermana. Sí, hermana Bernarda, Mi hermana Bernardita, mi hermana Gloria, Darly, mi hermana Darly, hermana Karin Galdames. Karin Caldames. ¿Verdad? Amén. Amén. Cantamos. Si mis fuerzas se me acaban, descansaré en ti. Si respondes con silencio, esperaré en ti. Príncipe de paz, tu palabra me dice que no me dejarás.
confianza está puesta en ti, puesta en ti. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Tu presencia es todo, eres mi tesoro, mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Tu presencia es todo, eres mi tesoro, eres mi tesoro. Fuera de ti deseo. Eres mi anhelo, Jesús. Fuera de ti nada deseo. Eres mi anhelo, Jesús. Mi plenitud. Si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo, eres mi tesoro. Sí, Señor, amén. Mi plenitud. Y si me falta todo, en ti lo tengo todo. Te tengo a ti. Tu presencia es todo, eres mi tesoro, eres mi tesoro. Sí, Señor, amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Es una linda alabanza que todo lo tenemos en el Señor. Así que mis hermanos, los que van a escucharnos y los que no han escuchado, que el Señor bendiga mucho a mi hermana Gloria, mi hermana Bernardita, mi hermana Karin Gutiérrez, Galdames, mi hermana Vivi, mis hijas, a tu pueblo, que el Señor Jesús los bendiga mucho. Amén. Y hagamos esto que, como el Señor lo dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué hermoso que el Señor haya dado la libertad para vivir en hombre y escribir estas palabras para que nosotros tuviéramos testimonio de nuestro Dios. Y qué hermoso que nos dejó un consolador. Amén. Amén. Que nos dio el Espíritu Santo, mis hermanos. Ha sido lo más maravilloso. Así que
nos vamos a despedir y darle gracias al Señor. Espero que hayan podido entender la palabra. Yo sé que a veces uno escudriña mucho, lee muchos textos, pero yo creo que fue bien claro de que estamos viviendo unos tiempos y tocando un poquito la palabra del Señor es como que hubiéramos traído los tiempos de Jesús para estos tiempos. Y pareciera que nada ha cambiado. Tenemos modernidad, tenemos comodidad, a lo mejor necesidad en algunos hogares, andan cortos de dinero. Todo puede ser. En los tiempos de Jesús también lo había. Pero sí una cosa diferente quiso hacer el Señor, es sacar del error y tratar de que ese pueblo entendiera lo que Él había venido a esta tierra. Más que dar su vida para salvarnos, era para dar entendimiento, para dar que una ley dio a Moisés era para que un pueblo se mantuviera, no para que el hombre la cambiara y se tomara dominio de eso. Por eso el Señor vino a cambiarlo todo. Y ahora estamos en el tiempo de su gracia, estamos en el tiempo de su Espíritu Santo. Así que no los confundamos, mis hermanos. No pensemos como pensaban los fariseos de que tenía que ser una voz del cielo o venir un ángel a hablarnos. No, el Señor nos ha dado la capacidad. No nos sintamos de que no lo aprovechemos, de que nos dio un libre albedrío para hacer lo que queramos. No, nos dio para ese libre albedrío, para vivir, pero vivir con el Señor, vivir con Él en nuestras vidas, de aceptarlo como guía. Y yo creo que el Señor nos ha dado lindas experiencias, nos ha dado a entender muchas cosas hermosas, nos ha sacado muchos errores. Y no por eso no seamos pecadores, todavía estando en esta carne, somos pecadores, mis hermanos, pero Él nos limpia, cada vez nos da un entendimiento nuevo, aleluya. Así que, mis hermanos, hay que seguir adelante, aunque sea con esta pandemia, nos quiera atrapar, sintámonos libres, porque todavía somos libres, aleluya. No nos dejemos influenciar por cualquier palabra que creemos que es la mejor, no. Consultemos, todavía hay maestros de la palabra del Señor, todavía hay gente entendida que nos traerá con sabiduría a entender lo que el Señor quiere que entendamos. Siempre en mis oraciones yo digo, Señor, ayúdame a ver con tus ojos. Siempre cuando algo que no entiendo, algo que me cuesta entender, algo que comprender o que tengo que obedecer, yo le digo, mi Señor, ayúdeme a ver con tus ojos. Y no crea que el Señor se hace el sordo o se hace el ciego, no. Él oye y de alguna forma u otra a uno la guía. Así que gracias, mis hermanos, mis hermanas, nos veremos hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias al Señor que hasta aquí Él nos ha ayudado y nos siga protegiendo. No se confíe en que estamos con la vacuna y no nos sigamos cuidando. Hay que seguir cuidándose para que el Señor nos siga protegiendo. Eso es libre albedrío, cuidándonos por nuestra propia cuenta para que el Señor nos proteja de algo que no vemos. Así que vamos a orar, que el Señor Jesús bendiga a muchos. Le damos gracias al Señor porque a mi hermana María Gajardo, que es hermana de mi yerno, va a pasar, o ya pasó, a un lugar de la UTI, que le llaman, UCI, a la UTI, que significa recuperación, sí. Y esperemos que no necesite más el oxígeno, el entubamiento. En este momento está a prueba ella. Exacto. Está a prueba, sus pulmones están trabajando bien, así que esperamos en el Señor que vamos a tener victoria en esto, como fue con nuestra hermana Vivi, que Señor, yo sé que a lo mejor no quedó muy bien porque no sé cómo quedará en su recuperación, claro. Pero yo sé, y también el cuidado que ha tenido que tener por varios meses, pero por mi hermana Vivi oramos todo un pueblo que la conocemos y el Señor hizo la obra sacó donde está algunos hermanos que el Señor ha liberado. Así que la oración, la unión hace la fuerza. Vamos a orar.
Vamos a darle gracias al Señor. ¿Quiere pedir una oración, mi hermano José? Amén. Amén. Hasta el próximo viernes, si lo le permite, y este domingo, pastor, tenemos reunión a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Amén. Y de lunes a jueves los esperamos de las 11 a las 12 de la noche con lindas enseñanzas. Y sabe que aunque estemos quedando dormidas, el Señor ha hecho, yo creo que si la hermana que nos reunimos en la noche, el Señor ha hecho hábito de reunión. Amén. Así que el Señor le dé mucha fuerza al pastor porque ha hecho hábito de reunión. Ya va, hermano José, que el Señor Jesús le bendiga. Nos vamos cantando, hermano pastor, nos vamos cantando. Lo voy cantando. Bueno, Amén. mi hermano, lo importante de todo esto es que, como dice una alabanza también, que dice, el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no puede ver. Amén. En esa canción, esa alabanza está más que claro lo que nosotros tenemos que hacer. Mientras estaban mi hermana leyendo todo esto, me recordé esa alabanza y que es muy bonita, realmente que todo va en nosotros. Sí. ¿Ah? Todo va en nosotros. Porque cuando dijo que iba a llevar un ciego a otro ciego, claro, se caen los dos. Pero aunque suena chistoso, pero Sí, fue un ¿quién buen dijo chiste. que el Señor no tenía sentido del humor? Sí, tenía Sí. sentido del humor. ¿ya? Pero bueno, ahora vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé su bendición. Amén. Amén. Y nos guarde. Porque el Señor tiene que poner la bendición a cada uno de sus hijos si nosotros la pedimos. Ahora nosotros voy a decirle a todos que el Señor Jesucristo esté con nosotros. Que le dé más entendimiento, sabiduría a mis hermanas que están, a mi pastor, a los diáconos, que todavía no pierdan esa costumbre de seguir, ¿ya? Porque esto lo están atrasando a todos, lo atrasa, porque ya es cosa que, por eso le digo, como le decía, el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no puede ver. Amén. Ahora voy a orar por ustedes, Amén. por nosotros, por mí, y que el Señor sea haciendo de la suya una vez más. Amén. Señor Padre bendito, en este momento, Señor Jesucristo, le va a pedir que sea usted bendiciendo a cada uno de los que están escuchando, Señor, los que están aquí en este lugar, por todos que han pedido por su vida, que han pedido, Señor, por la salvación, para abrir los ojos, Señor Jesucristo, para poder seguir Amén. en tu camino, Padre Santo. Por eso te pido, Padre Santo, que sea usted colocando la bendición a cada uno de nosotros, Señor. Sí, Señor. Te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vamos a ir cantando, alegres, pastor. Amén. Amén. Cantamos. Que Señor Jesús le bendiga. Que el Señor Jesús los bendiga a todos. Que Señor Jesús le bendiga a todos. Hasta la próxima. Alabar el sol y luna, alabar al Creador. Las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Alabar el sol y luna, alabar al Creador. Las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Si vivimos para Dios, si dormimos para Dios, para Dios, para Dios. Alabar el sol y luna, alabar al Creador. Las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Alabar el sol y luna, alabar al Creador. Las estrellas, las praderas, todo alaben al Señor. Si vivimos para Dios, si dormimos para Dios, para Dios,
Dios. Para Dios. Amén. Amén, amén. Bye bye. Bye, bye. Bye, bye. A ver, manos arriba todos, ¡vamos México! A ver, ¿se la saben? ¿Se la saben? Vamos todos, digan. Mi ángel guardián a mí me cuida, mi fe está siempre en la vida. Cuando era pequeña, hasta ahora en mis días, solo Dios sabe que la vida Él me la ha dado hasta ahorita. Yo recuerdo los momentos de tener que morir, mas otra vez vi tu mano que me dejó a mí vivir. Y no sé cómo
amanecer de este día, mi ángel guardián a mí me cuida.